La Corporación Cultural Nuevo Horizonte de Paine se complace en presentar en este mes de mayo una nueva charla del ciclo de charlas Se piensa en Paine. Esta vez, el licenciado en Historia Roberto Pazmiño, junto con el estudioso, investigador de esoterismo Francisco Amores, van a intentar exponernos sobre el tema de qué es el esoterismo, qué diferencia tiene con el ocultismo y cuáles han sido las principales sectas secretas descubiertas en Chile. Con ustedes, Roberto Pazmiño, quien va a ser el interlocutor del expositor de hoy día. Gracias, Pedro, gracias a la Corporación Cultural Nuevo Horizonte, por supuesto gracias a todos los presentes por estar aquí. Bueno, este tema, esoterismo, ocultismo y sociedades secretas, se podría decir que hasta cierto punto es uno de esos temas con los que Francisco, aquí presente, se puede tratar de una manera bien fluida, bien amena, bien cercana, si uno quiere ponerlo así. Este tema que pareciera ser tan elevado, tan extraño, tan lejos de nuestra cotidianidad incluso, podríamos decir que podremos tener un acercamiento mucho más concreto incluso, para poder tener una comprensión mucho más clara. En este sentido, con Francisco, yo podría decir que al lado de él soy un completo ignorante incluso, un completo aficionado, un completo amateur en estos temas, pero al mismo tiempo mi interés por este tema me ha llevado a querer conversar mucho más con él en los ya aproximadamente 8 años que llevo de conocerlo. En realidad es muy extraño porque ni siquiera puedo recordar la vez exacta en que lo conocí, pero el hecho de encontrármelo varias veces y conversar con él de estos temas probablemente fue el antecedente para poder tener esta oportunidad y conversar con el que a mi juicio es uno de los conocedores en Chile más autorizados, más serios respecto a un tema que en muchos sentidos se presta para confusiones, se presta para malinterpretaciones, se presta para interpretaciones incluso antojadizas o incluso una completa nebulosa, como ocurre con muchos otros temas hoy en día. Esoterismo, ocultismo, sociedades secretas, todo lo que conlleva todos esos fenómenos. El día de hoy nosotros esperamos poder brindar una especie de guía, tal y como decía el título de esta jornada, guía para perplejos, ¿no? Después a lo mejor podríamos conversar por qué ese título en especial, que es un guiño muy interesante. Yo creo que antes de entrar de lleno en la charla con Francisco, conviene hablar un poco de la importancia de este tema para hablarlo hoy en día. Además de las confusiones que suelen ocurrir, además de todas las tergiversaciones o malinterpretaciones, la importancia del esoterismo radica en que es un fenómeno que podríamos pensar que hoy en día, por el influjo de la cultura pop o por cierto tipo de comercio, si se quiere, por cierto tipo de difusión o promoción, se podría pensar que es un fenómeno muy contemporáneo, muy actual, preponderante mayormente en la actualidad. Pero hablamos de un fenómeno que está presente, siempre presente en la historia del mundo, en la historia de Occidente, en la historia de nuestra América y por supuesto también en la historia de Chile. Es un fenómeno que tiene una puerta de entrada en muchos ámbitos de la existencia humana, la dimensión científica, la dimensión artística, literaria, poética,
política también incluso, ahí vamos a ver por qué. Es un fenómeno que está sumamente presente y que para nada es menor, no es secundario. Muchas veces el fenómeno del esoterismo suele ser visto como parte de los datos freak, parte de los datos curiosos, parte de esos datos que pretenden llenar alguna especie de agenda sensacionalista para poder hablar de un tema, ¿no? Vamos a tratar de despejar eso, será nuestro intento, será nuestra apuesta el día de hoy, y en cierto modo tratar de dar cuenta de la importancia del esoterismo en muchos niveles, incluso a un nivel mucho más serio, académico, intelectual, como un verdadero saber histórico, saber que permite comprender la complejidad de los fenómenos y de ciertos hechos, acontecimientos, ¿no? Y por supuesto que para poder hablar con Francisco, primero tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de esoterismo, ¿no? Así que, Francisco, por favor. La palabra esotérico viene del griego, la primera cosa. Ha sido ocupada en la modernidad de alrededor de 1655 en un diccionario inglés de filosofía. Como el círculo interno de la escuela de Pitágoras. Entonces estaban los exotéricos, que estaban, por decirlo así, poco más afuera, detrás de la cortina, y los esotéricos dentro de la cortina, y podían ver los diagramas de Pitágoras, no solamente ser los oyentes. Eso es como básico, y eso se replica en la escuela de Platón, en la escuela de Aristóteles, más o menos de eso. De ahí también es usada en el ámbito cristiano, lo esotérico, lo secreto o el misterio, hay un ámbito ahí. Y hacia más cercano a nosotros, siempre viniendo de esta herencia pitagórica de alguna manera, y relacionado con esto que es la sociedad secreta por antonomasia en Occidente es la masonería. Y la masonería se dice heredera en el fondo de la escuela de Pitágoras, también de los colegios romanos, los colegios Favorum, que son de constructores, obviamente de constructores. Y hay esta relación entre lo que son los números, llamados así, y la construcción. Estoy siendo bien simple al respecto. Hacia nuestro tiempo, esto también se tiñe de ¿qué? De ciertas sociedades, como dice, o fenómenos como el espiritismo, o la teosofía, o lo que se llama el ocultismo. Y ahí se arma un enredo, porque en el fondo esotérico es como una palabra, una sombrilla. Pueden ocurrir muchas cosas bajo esa palabra. Uno busca esotérico y ¿qué encuentra? Tarot, y vela e incienso. Uno busca ocultismo y ¿qué aparece? Libros, por ejemplo. Pero es como el último producto de conceptos que tienen como una historia. En este caso, si hablamos de esotérico, la historia sería desde Pitágoras, pasando por la masonería y finalmente terminando en la etapa más vulgar, que serían estos como objetos. O sea, unas velas y unos inciensos no son esotéricos. Puede que se ocupen en alguna práctica ritual o algo así, pero de por sí no lo son. Eso con esa parte de una manera bien simple. ¿Qué podríamos aclarar? Más cercano, de nuevo, a nuestro tiempo, esto se ha convertido también en un estudio ¿de qué? Del esoterismo occidental. Y ahí ya tenemos dos palabras. Y con esoterismo, ¿qué es? Es una categoría artificial donde caben muchas cosas que antes del siglo XVIII tenían otros nombres. Básicamente hablamos de ciencia, de religión y de filosofía. Esos tres ámbitos están dentro de lo que nosotros ahora conocemos como lo esotérico. ¿Qué más? Es un conocimiento que, claro, que ahora es como rechazado. O sea, ¿a quién se le ocurre pensar en Newton como un profeta? Pero Newton tuvo escritos proféticos, o un alquimista. Newton tuvo escritos alquímicos. Su escrito sobre física es una parte, y una parte bien pequeña de todos sus escritos, por ejemplo. Entonces, existía antes del siglo XVIII la idea como un saber total, donde la teología se integraba con la ciencia de alguna manera, y bueno, ahí tenemos otros fenómenos que podemos hablar al respecto. Interesante la relación, digamos, el antecedente que hay con respecto a sabios como Pitágoras o Platón, porque por lo general cuando escuchamos hablar de un pensador como Pitágoras pensamos en las matemáticas, pensamos en la geometría, ¿no? Lo cual es tremendamente fundamental
dentro del esoterismo, lo que se ha conocido por parte de algunas fuentes como geometría sagrada o geometría oculta, si no me equivoco. Geometría sagrada creo que es el tema cómo se toma ahora esto. Y claro, estos diagramas no solo eran cuantitativos. El punto ahí es que había una explicación filosófica de los diagramas, cosa que ahora no tenemos. Bueno, un triángulo, el típico, como se llama, teorema de Pitágoras, pero no se explica las significaciones cualitativas de este triángulo y por qué uno es más pequeño, más grande, etcétera, ¿no? Ahora, muy ligado al esoterismo está el concepto de sociedades secretas. Claro. Se habla de sociedades secretas en cierto tipo de literatura, de nuevo con un toque muy, muy sensacionalista a lo mejor, muy ligado a lo que es la teoría de conspiración. Por lo general, es la primera imagen que suele evocarse cuando se habla de sociedades secretas, ¿no? Pero, ¿cuál sería una sociedad secreta? Ya mencionaste la masonería, pero ¿qué otro ejemplo de sociedades secretas y qué es lo que hace ser que una sociedad secreta lo sea en términos generales? Bueno, podríamos hacer un poco de historia. O sea, desde que existe la sociedad o las sociedades tribales, podríamos hablar de los indios norteamericanos, hay ciertos cultos internos, no todos son iniciados en esos cultos. O en África, por ejemplo. El África es muy interesante. Los hombres leopardo, por ejemplo, un culto guerrero. Los que están dentro del hombre leopardo reciben ciertas cosas. Por ejemplo, utilizan una garra, una vestimenta, y ciertos rituales y también ciertos dioses. Eso es exclusivo de ellos, eso en el término más o menos primitivo. Acercándonos a nuestro tiempo, podríamos pensar que esto desciende en el occidente cristiano, las sociedades secretas de ciertas como academias. Está la Academia Filosófica de Florencia, estamos hablando del Renacimiento, y ellos manejaban, claro, a Platón, a los escritos herméticos, y hay conflicto ahí con la Iglesia, entonces ciertas cosas de esas pasan a ser secretas. ¿Para qué? Para poder desarrollarse y no ser en el fondo reprimidos por lo establecido en ese punto. La que es conocida ahí es la Academia Filosófica de Roma. Y la Academia Filosófica de Roma, de alguna manera, es un antecedente de la masonería. Tenían signos de reconocimiento, por ejemplo, y también manejaban, claro, el Evangelio de San Juan, más una impronta media paganizante, lo que ya era conflictivo para la época. Se está hablando de un mundo muy, muy cristiano, donde los lineamientos son estos. Esto es como el producto de un intento de estos intelectuales de la época de validar el cristianismo como la culminación de lo pagano. O sea, existía el culto a Osiris, que muere y resucita, pero eso es una prefiguración de Cristo, por ejemplo. O existían otros sabios, fundadores de religiones, como Zoroastro, donde no hay sacrificios de animales, ni humanos, ni nada de ese tipo de cosas, y eso también es una prefiguración del cristianismo. Entonces, estos sabios intentaron, los Renacimientos, Marsilio Ficino, Piccolo de Melándola, intentaron validar este conocimiento, digamos, un poco pagano, anterior, con estos vínculos con la cristiandad. No lo lograron de alguna manera, y esto pasa un poco a ser como una especie de intelectualidad análoga. Y de ahí tenemos un salto hacia lo que es la masonería especulativa, porque antes existe una masonería práctica, que son los constructores de catedrales, y masones viene de albañiles, masón es un albañil. Y esa interpretación de los elementos de la construcción, una interpretación simbólica, pasa a ser una interpretación de la construcción del hombre. De la piedra bruta, por ejemplo, que es un símbolo, que el masón desbasta, el albañil desbasta, la pule a una piedra cúbica, una piedra perfecta. Ese es el símbolo. Y ese símbolo pasa a ser parte de ¿qué? Del templo. Cada ser humano es parte de la humanidad, pero para ser parte de la humanidad hay que perfeccionarse. Básicamente es eso, en esa parte, en este tipo de sociedad secreta. Hay otro tipo de sociedad secreta, seguimos como en el Renacimiento, hacia más adelante, las de alquimistas, por ejemplo. De eso se sabe muy poco y realmente como sociedades no se ve. Pero existían grupos de alquimistas que velaban en el fondo su conocimiento
a la vez dos cosas, o sea, de alguna manera teológico sobre la naturaleza y químico, a través de un lenguaje poético. He tenido la suerte de haber visto algunas fotos actuales, ¿sí?, de procesos alquímicos que dicen, bueno, este es el cisne blanco. Y usted puede ver atrás con un preparado y de repente aparecen unas líneas, ¿cómo se llama?, como sale blanca y uno dice, claro, parece un cisne. Entonces, ¿por qué en esa etapa de transformaciones de estos elementos químicos lo ponían así? Claro, porque aparecen ciertas cosas que metafóricamente se pueden hablar. Entonces, ese también es una cosa como un lenguaje secreto. ¿Qué otra cosa podríamos hablar? Bueno, hablamos de la sociedad de los oculistas, no ocultistas, oculistas, que era una especie de masonería de oculistas, donde su ritual tenía que ver con la visión. Entonces, esto es una anécdota, pero es bastante entretenida. El iniciado era sometido a una especie de operación de catarata, ¿ah? Entonces le mostraban un libro, y en el libro no había nada, entonces le decían, ¿qué ves? Entonces, no, es que no veo nada. Entonces hay que operar, hay que hacer algo. Se llegaban y le sacaban una ceja y le mostraban ahí con unos lentes, entonces se veía algo, entonces se veía difuso, borroso, unos símbolos que no entendía. Y así hasta que decía, veo. Entonces utilizaban eso como un símbolo de poder ver la verdad, por ejemplo. El lenguaje simbólico, donde se ve una verdad, en este caso una verdad más bien filosófica. Claro. Sí, es interesante cuando se trata de esoterismo, cuando se trata de sociedades secretas, siempre el conocimiento está en clave en muchos aspectos, ¿no? Siempre está en clave, siempre es un conocimiento que debe descifrarse y que muchas veces el nuevo adepto, en lenguaje un poco masónico, ¿no?, el iniciado, el adepto, el aprendiz, la única manera de alcanzar ese conocimiento es aprendiendo las claves que permitan descifrarlo o llegar al corazón de ese conocimiento. Me da la impresión de que en muchas de estas sociedades, a lo mejor puede ser una generalización muy arbitraria, pero me da la impresión de que en estas sociedades el adepto, el iniciado, tiene que atravesar capas, claro, ciertas capas para poder llegar al conocimiento más central, digamos, supremo, que sería un conocimiento ya sea revelado o ancestral, o que sea, en cierto modo, esencial para comprender ciertas obras o ciertos fenómenos, ¿no? ¿Existen, en cierto modo, esas capas o se necesita siempre la clave para poder aprender el conocimiento de las sociedades secretas? Bueno, volvemos a hablar del tema. Occidente, Oriente, hay formas diferentes. En general, Occidente tiene más caminos graduales, ¿ya? Y está lo simbólico, ¿ya? Dentro de las clasificaciones budistas, por ejemplo, pasa diferente. Así, en términos muy generales, el budismo tántrico tibetano tiene 9 caminos, que se dividen en 3, que podríamos decir, en 3 grandes grupos, que tienen que ver con la renuncia, por ejemplo, que podría ser equivalente al monacato en Occidente, donde todavía es gradual, todavía es externo, hay devociones, por ejemplo, y está más bien la escritura literal. No hay una interpretación hermenéutica de que eso pudiera tener unos símbolos y que podría ser otras cosas. Otra cosa más, el lado interno que le llaman, ¿eh? El lado interno se refiere más bien al camino de la transformación. Entonces ahí, en ese punto, ya hay un lenguaje metafórico de ciertas cosas, donde una interpretación de una escritura de algo literal podría ser otra cosa. Generalmente, muy generalmente, son interpretaciones de tipo rituales o yógicas en ese camino. Y está el camino directo, por decirlo así, inmediato, donde no hay eso, donde se enseña directamente la cúspide, y claro, va a depender mucho de la capacidad de la persona de captar o despertar en ese momento ante eso. Generalmente son pequeños chispazos, dicen, o sea, en ese momento trata de captar ese instante, trata de permanecer en ese instante. La mayoría, digamos, no podemos, quizás más que un instante. Y ahí está la enseñanza, y ahí está volver y repetir, y así sucesivamente. Eso también puede ser a través de nuevo, un camino gradual, a través de símbolos que permiten concentrar la mente y cosas así. En
en Occidente estamos entre el camino de la renuncia y la transformación. Hay algunos místicos también que han tenido este tipo de cosas, pero claro, eso como que dentro del estudio de lo esotérico académicamente no va, es más bien lo toman como misticismo, se vuelve ambiguo esa parte. Bueno, también porque es un término que académicamente reúne muchas cosas, como reúne muchas cosas que antes se llamaban de otra manera, se estudian de manera separada, pero ahora, claro, lo llamamos como esoterismo occidental a todo eso. Claro. Antes de entrar en lo que sería el caso de Chile, que sería como una parte central de esta charla, quisiera hacer mención un poco de cierta paradoja, ¿no? Tú mencionaste que a algunos de los sacerdotes o místicos de finales de la Edad Media, sobre todo, buscaban cierto conocimiento para poder, en cierto modo, validar el Evangelio, validar un poco el cristianismo, claro, como una especie de prefiguración. Ese fue el concepto, claro. Paradoja o no el hecho de que muchos de ellos hayan sido tratados de herejes o hayan sido desplazados o por fuerza mayor hayan tenido ellos que también resguardarse, de cierto modo, para no ser tachados de cierta herejía, ¿no? Ahí está un poco la idea de que el conocimiento esotérico en Occidente sea, como lo dijo un pensador, Wouter Hanegraaff. Wouter Hanegraaff decía que este era el conocimiento rechazado, así lo conocía. Conocimiento rechazado ya sea por el ámbito académico en algún momento, como también por el mundo eclesiástico. Pero creo que se da esta paradoja, ¿no? No sé. Bueno, claro, Hanegraaff utiliza ese concepto a raíz de que llega la Ilustración y todo se vuelve bastante racional y cada vez esta idea del racionalismo avanza y esta idea de un conocimiento integral, donde como habíamos hablado la teología se puede unir a la química o a la física o a los descubrimientos de la electricidad, es sospechoso, o sea, esto no es serio. Y la razón que dice la razón, entonces la razón ahí topa con la teología de partida. Entonces se utiliza esta como categoría de conocimiento rechazado a todas estas formas como anteriores de entender el mundo. Era una cosmovisión encantada, se utiliza el término también ahora, o sea, donde la naturaleza está viva y no es un objeto inerte, así, muerto en ese sentido. Es una visión, es una parte como de las características que uno de estos académicos utiliza, Antoine Fabre utiliza la idea de la naturaleza viva. Es una de las características donde hay eso, es posible que haya un conocimiento que podemos categorizar como esotérico. Claro, se podría decir que en la historia de Occidente, por lo menos, o en la historia de Europa, si queremos ponerlo así, la irrupción de la Ilustración, siglo XVIII, bueno, y con su antecedente en siglo XVII, que marca un poco esta fractura entre el saber, una fractura que divide el saber entre saberes racionales, por así decirlo, o científicos, y saberes que pertenecerían al mundo de lo espiritual, lo religioso o especulativo, considerado hasta cierto punto, ¿no? Incluso supersticioso, ¿no? Claro, la Ilustración marca esa ruptura, pero las sociedades secretas, en cierto modo, lo que buscan, incluso en medio de la Ilustración, es mantener viva esta dimensión íntegra del conocimiento, ¿no? Que une razón y fe muchas veces, que une el símbolo con lo literal, ¿no? No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, claro, esa sería quizá una de las razones de que aparece esta proliferación de... Bueno, ya es la época del ocultismo, pasamos a 1850 de alguna manera, posterior a la Revolución Francesa, que viene con un gran ímpetu racionalista, incluso la adoración a la diosa de la razón, se hacían misas en Notre Dame, unas representaciones así muy fastuosas con eso, que duró poco, pero existió eso.
Notre Dame quedó desierta y era un asilo de vagos hasta como casi 50 o 80 años después, hasta que Víctor Hugo escribe el famoso Jorobado de Notre Dame y, tenemos Notre Dame y un tesoro de Francia y lo empiezan a cuidar y pasa eso, ¿no? Entre medio aparece Eliphas Levi, que sería el responsable en el fondo de la palabra ocultismo, quizá, por lo menos eso, que rehabilita un poco y hay una relectura de estos saberes. Entonces, a través del mesmerismo, que en ese tiempo era como todavía medianamente científico, hay una relectura de estas cosas. Eso es lo que pienso. O sea, ocultismo sería un fenómeno dicho en su concepto, como lo trata Eliphas Levi, sería un concepto más bien moderno. Claro. Mientras que esoterismo hablaría de algo premoderno, digamos, a lo mejor no cosas contrapuestas, pero sí que nacen en contextos distintos, ¿no? Ahí podríamos hacer un poco de genealogía de la palabra ocultismo. De alguna manera se emparenta con esto de la idea de las ciencias ocultas. Las ciencias ocultas no es que sean así ocultadas o clandestinas o algo así. Se referían en el fondo a las fuerzas de la naturaleza que no se ven. Era lo que ahora podemos decir filosofía natural. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? La idea de la magia, que está vinculada a esto, la magia natural. Entonces, los efectos se producen porque son cosas que están en la naturaleza, no es porque sean los demonios. Hay un escritor, en este caso es Agripa. Cornelio Agripa, Génesis Cornelio Agripa, escribe su famosa de filosofía oculta y ahí tiene tres partes, que es la división aristotélica del mundo, la naturaleza, lo astronómico y lo celestial. En esos tres libros él trata, que es una enciclopedia del tema en el fondo, él trata sobre esto y de ahí de alguna manera desciende esto de lo oculto, la filosofía oculta y termina en el ocultismo de Eliphas Levi. Bueno, con eso dicho, obviamente, como decía Francisco, todos estos conceptos son conceptos paraguas que pueden involucrar muchos temas, ¿no? Pero aquí quisiera ya entrar un poco más en lo que es Chile, porque se podría pensar que un país tan alejado de muchos centros de influencia que, como decía alguien por ahí, llegó tarde a la modernidad como todos los países periféricos de Occidente, o que país desconectado, territorio desconectado, muchas veces no vinculado a estos tipos de saberes que parecían ser tan complejos. Sin embargo, tanto Chile como en América, el mismo Francisco mencionó África, el Oriente, el esoterismo está presente, digamos, las sociedades secretas están presentes, ¿no? En Chile, si tuviéramos que hacer un repaso quizá un poco general, mencionar algunos personajes que estén vinculados a cierto esoterismo o incluso ocultismo, ¿no? Podríamos partir a lo mejor por algunos de los presidentes de la República, ¿no? Bueno, hablemos de Pero Aguirre Cerda. Pero Aguirre Cerda en Amazon, se sabe, era amigo de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral tenía intereses teosóficos y rosacruces de la época. Hablamos de Max Heindel, de neorrosacrucismo de alguna manera. Hay una historia con los rosacruces que en el fondo es muy, muy curiosa. O sea, quizás nunca existieron como una sociedad real, pero cuando se publica la famosa Fama o las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, este movimiento empieza a concretarse. Entonces empiezan a aparecer varios personajes que se hacen llamar rosacruces, que se asumen como rosacruces, como Robert Fludd, por ejemplo. Pero básicamente son como alquimistas, o sea, son científicos en cierto sentido, pero a la vez también gente interesada por lo espiritual. De vuelta con Gabriela Mistral, estaba interesada, entonces hay una carta, me parece que está en la Biblioteca Nacional en formato digital, donde le escribe a este presidente o lo mencionó con Zacarías Gómez, que era su librero. Entonces habla de otro personaje que está interesado, que es de los nuestros, que le interesa esto de los rosacruces, claro, es de los nuestros. Esa era una de las historias interesantes. Y había otro presidente también, si no me equivoco, Gabriel González Videla, que él era perteneciente al Swadharma Mandalam, que era una organización esotérica de la India, así se presentaban, que es una forma de la teosofía de Blavatsky, que la India se vuelve hacia sus propias tradiciones y que practican yoga, esas cosas. Y eso llega a Chile en 1917. O sea, tenemos gente interesada en el yoga, lo más cercano a la India, de alguna manera, es de 1917.
El que se hace cargo de esa sociedad era Benjamín Guzmán. Benjamín Guzmán era banquero, ¿no? Trabajaba en el banco, y él se hace cargo de la sociedad, compró unas propiedades, y hasta su muerte él fue el que sostuvo esa sociedad. ¿Ah? Antes de ingresar a esa sociedad, él había hecho algunas prácticas y se manifestaban algunos fenómenos, se curaba con las manos, cosas de ese tipo. Pero ingresa esto y se vuelve un yogi y como que todos esos fenómenos desaparecen. Así, ¿no? O sea, él deja de hacer eso. Es como una historia anecdótica. La otra anécdota que es interesante, bueno, Arturo Prat practicaba el espiritismo. Como mucha gente en el siglo XIX practicaba el espiritismo. ¿Por qué? Porque la salud no era como ahora. O sea, bueno, el mismo periodo de guerra civil muere de tuberculosis, o sea, hasta el presidente muere de tuberculosis. Era la cuestión social, era parte de la cuestión social en esos tiempos, y del siglo XIX hasta años 30, 40, la tuberculosis y la enfermedad eran terribles. Era muy posible que una familia con 10 hijos murieran todos o 9. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? O sea, la desolación, ¿cómo se enfrenta a la desolación? Bueno, el espiritismo ofrecía una posibilidad de poder volver a hablar con tus seres queridos. Y ahí está Arturo Prat, por ejemplo, tratando de comunicarse con su hija. Es un tema. Claro, ahí el espiritismo no es tan esotérico porque el espiritismo es público, o sea, dentro de estas como categorías, pero es un fenómeno dentro de lo espiritual. Otro tema interesante de Arturo Prat es que no solo hacían ese tipo de espiritismo, sino también evocaban a Platón. Eso. Claro, tertulias en las que se evocaba a personajes del pasado a través de la práctica espiritista, que es una práctica en la segunda mitad del siglo XIX, desde 1850, por decirlo, hasta 1900 y un poco más. Gran parte de la élite chilena, por lo menos, estaba vinculada en mayor o menor grado al espiritismo. Si no me equivoco, Benjamín Vicuña Maquena también tuvo algún coqueteo con el espiritismo o con cierto escultismo, y Victoria Subercaseaux. Sí. Bueno, la madre de Benjamín, bueno, Benjamín muere también con la misma desolación. Aparecen estos círculos familiares que intentan tomar contacto con sus seres queridos, por ejemplo. Esa sería como esa historia. Y bueno, ahí hay una historia con las mujeres. O sea, muchas mujeres de esta aristocracia más bien liberal investigan todo este otro mundo espiritual que no es católico, sin dejar de ser católica. Eso también es un tema. O sea, no es como el mundo inglés, que es más bien anticristiano, manifiestamente anticristiano. El mundo chileno no es así. Es un mundo cristiano, pero que se adentra en estos otros saberes, podríamos decirlo, o prácticas. Ahí tenemos a las Morlas, por ejemplo, que era un clan familiar bastante grande en cierto sentido, importante también porque el padre de ella es el que intenta que la Patagonia no pase a Argentina. Ese es un dato histórico ahí. Pero claro, ellas tenían una casa ahí, lo que ahora es como Plaza Italia, hay un hotel ahí ahora, y ahí organizaban reuniones familiares, y las historias son así, que hasta se movían las mesas y cosas, tenían ahí manifestaciones. No es el único lugar en esa época donde eso pasaba. Personajes ligados a este mundo también investigaban si esto era verdad o no, habían charlatanes también. Ahí hay un caso de uno, Conde Bachieri, un italiano que hacía como sanaciones, pero vendía las velas, por ejemplo. O sea, esa era la trampa. Entonces, claro, lo hago gratis, pero vaya a comprar la vela a ese local, es un buen local. Así. Y ahí le aforraban con las velas. Claro. Bueno, en el caso de Chile, esto rodea la política también. A lo mejor, claro, lo esencial del fenómeno esotérico es que es un fenómeno más bien secreto. Se pretende que sea secreto, se pretende que sea interno de ciertos grupos, ¿no? Como decía Francisco, el espiritismo llega a un momento en que, por el hecho de ser público, por el hecho de ser ya parte de una socialité, no podría considerarse estrictamente esotérico, ¿no? Y aquí hay un tema que particularmente me interesa mucho, que es la relación del esoterismo con los escritores chilenos, ¿no? Tú hace poco hablabas de estas tertulias de mujeres de finales del siglo XIX, principios del XX, en donde se reunían no solo a conversar, sino a practicar todos estos temas. En el caso de la literatura tenemos también a la famosa Iris, Inés Echeverría,
que tiene mucho contacto con lo que es Oriente, con lo que es la India. Si no me equivoco, Teresa Binismont también coquetea con algunos de estos saberes. Se puede leer ahí en su poesía una metáfora bien extraña, digamos, que evocan cierto interés, por lo menos en el tema, ¿no? Podríamos decir que en esta época, sobre todo finales del siglo XIX y una gran parte del XX, gran parte de los escritores, artistas, pensadores, académicos o gente culta está muy vinculada a la lectura de saberes que tienen que ver con el esoterismo o lo oculto, digamos, ¿no? ¿Qué podríamos decir de eso? Bueno, era como hablamos un poco, era parte como del underground intelectual. O sea, desde 1900 a 1910 eso es como mucho más privado, pero ya en 1910 hay editoriales, la editorial Cultura, por ejemplo, después en Argentina la editorial Kier, que publican, hay muchas revistas también. Como todas las revistas, esas cosas desaparecen, porque en general son valoradas y hace un par de décadas nomás en Chile y en otras partes. Bueno, si tenemos otro ejemplo, Huidobro, por ejemplo, también ahí uno ve en Altazor, tiene referencia astrológica, referencia al yoga, de las cosas que me acuerdo, intentos como cabalísticos de hacer algunos juegos con palabras. Eso también afuera, por ejemplo, los rusos, también vanguardistas rusos, también jugaban con esto de las palabras en una cosa que es como cuasi cabalística de alguna manera. Claro, en Chile la figura de Huidobro es particularmente importante. Huidobro es considerado, si no me equivoco, Eduardo Anguita, el poeta Eduardo Anguita, llamó a Huidobro el promotor de una revolución del ánimo en el siglo XX chileno, ¿no? Revolución de ánimo, o sea, alguien que inspiró a más de una generación, no solo por su obra o por su poesía, o incluso más que eso, una especie de actitud, ¿no? De búsqueda incluso no solo de otro tipo de creación poética, sino que búsqueda de otro tipo de conocimiento, de otras realidades, de otras dimensiones. Le daba un poco ese trasfondo, esa dimensión a su propia búsqueda, ¿no? Y ese influjo estuvo presente en una generación chilena literaria muy interesante, que fue la generación del 38. En donde encontramos a un personaje como Héctor Barreto, al mismo Eduardo Anguita, encontramos al grupo Los 10, al grupo La Mandrágora, Pedro Prado, el grupo Los 10, creo que Gabriel Mistral también estuvo vinculado a este grupo, no sé si fue miembro o no, ahí me lo podrías verificar tú. Miguel Serrano también, cuya obra se ha revalorado en el último tiempo, se ha vuelto a distribuir. Todo un grupo de escritores que para quienes los temas esotéricos no son solamente un mero placer o gozo intelectual, sino que también hay una sed de búsqueda por parte ya sea de lo poético o lo artístico, ¿no? ¿Qué podríamos hablar de esta generación? Bueno, quizá el ejemplo que ahora que recordé cuando mencionaste a Barreto le dice a Serrano en un momento, pero tú deberías como investigar esto, leer esto, aunque sea por cultura general, le dice. Precisamente eso revela que en ese tiempo jóvenes dedicados a la poesía, a la vanguardia, veían esto como parte de la cultura y que era interesante conocerlo. Y había de todo, o sea, teníamos cosas más cercanas a lo académico, por decirlo así, y cosas más leves en el mundo de las publicaciones de la época. Creo que con el ejemplo de Anguita, o sea, de Barreto, decimos todo ahí. Claro. ¿Qué más? Bueno, no solo eso, o sea, recuerdo haber conversado con alguien en el Palacio de la Moneda, en el Centro Cultural, y era una exposición sobre los geométricos chilenos, y él me decía, mira, muchos de ellos estaban interesados en la antroposofía. O sea, también tienen no solamente los escritores, también tienen a los pintores también, o los escultores. Totila Albert leía el Tao Te Ching, leía la Divina Comedia, esas eran sus cosas como de guía, de alguna manera. Claro. Tenemos también al grupo de los mandragóricos, que por así decirlo
No sé si se podría considerar esa una especie de sociedad secreta dentro del mundo de la literatura chilena. Los mandragóricos, bueno, integrados por Enrique Gómez Correa, Braulio Arenas, Jorge Cáceres y Teófilo Cid. No sé si nos podrías contar algo respecto de... Bueno, allí está el tema de los surrealistas y de qué tan alejado está Chile del mundo. Bueno, ellos se carteaban con André Breton, se carteaban con los surrealistas. Bueno, André Breton se casó con una chilena. También es un tema... ¿El padre del surrealismo? El padre del surrealismo se casó con una chilena. Los surrealistas estaban interesados en todo esto que es como el lado nocturno de la naturaleza humana, el inconsciente, y de ahí todo lo simbólico puede ser posible. En ese sentido, si hay algo simbólico, bueno, el esoterismo utiliza simbolismo, ellos se interesan por eso y por toda la gama de cosas como relacionadas. O sea, la alquimia les interesa, la cábala les interesa, los símbolos les interesan. Pasando cercanamente ahí, bueno, volviendo a Huidobro, que también tiene este juego ahí, el maestro de Huidobro, maestro masón, Huidobro fue masón, fue Oswald Vir. De Oswald Vir son los manuales de la masonería, o sea, aprendí, compañero maestro, que leen los manuales de Oswald Vir. Hay un caso obviamente importante en la historia de Chile que no vimos a lo mejor por adelantarnos un poco, pero que podemos verlo igual, que es la época de la independencia, particularmente la famosa logia Lautaro, lo que tiene que ver con O'Higgins, San Martín, pero particularmente con un personaje que se llama Francisco de Miranda. ¿Qué podríamos saber a propósito de este personaje y de esta logia? Que se ha dicho mucho sobre ella, cierta literatura, ciertas producciones, pero ¿qué podría ser? Bueno, Francisco de Miranda en Londres establece una logia que se llama la Reunión Americana. Ahí llega Bernardo Higgins y muchos de los próceres de la Independencia Americana y empiezan a fraguar esta idea, que era a través de dos pequeñas logias militares, que eran los Caballeros Racionales y la logia Lautaro. Originalmente, el lado atlántico de América lo iba a liberar la logia lautarina y el lado pacífico los Caballeros Racionales. Finalmente no sucedió eso, y básicamente eran de alguna manera masones ellos, y esta es una logia de tipo militar. O sea, hay un juramento de secreto, pero no hay como desarrollos, por decirlo así. Pero claro, ellos trataban de desarrollo filosófico y ese tipo de cosas en las logias de Londres, eso como que se sabe. Hay otro caso interesante, a lo mejor para muchas personas, que es el caso de los bomberos. La institución de bomberos de Chile, ¿cuál es la vinculación que ellos podrían tener? Porque también hay una vinculación ahí. Bueno, si seguimos con la masonería, tenemos lo que se ha decidido siempre, radical, bombero y masón. Hay relaciones entre como ese brazo político, por decir, más que un brazo político es como un partido que se funda como al alero de estos ideales y a la vez también cosas necesarias, como son filantrópicos en un punto, los bomberos. Y la policía también, en otro lado, los carabineros también se fundan de alguna manera al alero de otro presidente masón, Carlos Ibáñez del Campo. Claro. Yo no sé si estamos bien de tiempo o no para continuar. Con respecto a todo lo que es esoterismo, ocultismo hoy en día, las sociedades secretas siguen, a lo mejor esto es imposible saberlo a ciencia cierta, pero ¿se puede seguir hablando hoy en día de sociedades secretas en Chile o en gran parte del mundo? ¿Se pueden utilizar las mismas categorías? Bueno, de alguna manera la masonería ha dejado de llamarse como si fuera una sociedad secreta, es una sociedad discreta. Uno sabe dónde está la gran logia, o uno puede ver lugares donde han habido logias, porque hay símbolos, aquí dice logia, por ejemplo. Pero claro, hay grupos secretos, en todo el mundo siempre hay algún tipo de grupo secreto, que después sale a la luz, o nunca sabemos. Por ejemplo, en gente interesada por la magia, en Inglaterra apareció los iluminados de Thanateros,
Y los iluminados de Tanateros funcionaron de los 70 a los 80, y de ahí recién en los 90 sabemos que existen, cuando ya se habían disuelto eso. Claro, los escritores relacionados, los miembros relacionados a esa sociedad publicaron cosas y todo eso, pero lo que sucedió ahí, aparte de saber que existieron, no vamos a saber en realidad. Por ejemplo, conocemos, como por decirlo así, los efectos de la influencia posterior, de la escritura o ese tipo de cosas. Si no me equivoco, en una de las entrevistas que ya te han hecho antes, tú mencionaste que en Chile, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, hay algunos casos de no sé si esoterismo, pero ciertas prácticas ligadas a la herbolaria también. ¿A la herbolaria? Si no me equivoco, una mujer que practicaba la herbolaria, o más bien saber si este tipo de prácticas respecto a la herbolaria tenía alguna presencia en Chile, por lo menos, segunda mitad del siglo XX. Bueno, el asunto de la hierba, bueno, que también está vinculado a todo esto, o sea, de alguna manera los restaurantes naturistas, vegetarianos, y también la curación por las hierbas. Hay por lo menos 2 libros, si no me equivoco, más relacionados a ciertos como curas de ese tiempo, donde se prescriben remedios herbolarios. Eso. Quisiera aprovechar esta oportunidad para a lo mejor abrir a ciertas preguntas o inquietudes que pueda tener el público presente sobre sociedades secretas, esoterismo, ocultismo en Chile o en otras partes del mundo. Sería interesante poder escucharlos, ¿no? Dentro de la sociedad secreta, ¿qué puedes decir de la recta provincia? La recta provincia. Bueno, quizás parte de eso es literario, quizás no. La recta provincia es una sociedad de brujos de Chiloé y que tenía este nombre porque tenían una organización como geográfica ficcionalizada, donde por ejemplo Santiago era Kikaví, y tenían otros nombres así específicos, incluso creo que España tenía un nombre así de los distintos lugares. Una sociedad que regía como jueces de alguna manera en el mundo indígena o mestizo de la isla, básicamente eso. Y claro, y cuando cae esta sociedad es porque hay unos casos de envenenamiento, o sea, también es como parte del asunto ahí. Si hay cierta seguridad, digamos, de que efectivamente hubo otros tipos de conocimiento, bueno, más allá de la razón. Como tópico académico, Antón Fabré habla de la imaginación como un conocimiento. No de la imaginación como una fantasía, sino de la imaginación, de la capacidad de ver, como en imágenes, ciertas cosas. No sucede en los sueños, eso no sucede a todo, que de alguna manera tenemos imágenes que pueden significar distintas cosas en nuestra propia vida, o el descubridor del benceno que tuvo una visión y descubrió el benceno, por ejemplo. Claro, las visiones quizás de Santa Hildegarda son visiones más teológicas, ¿eh? Por ejemplo. ¿Serían esotéricas también? Ahí estamos en un linde del estudio. ¿Es un estudio religioso o de este otro lado de lo esotérico? Que hay, como en la ambigüedad del estudio en el fondo. ¿Pero por prudencia no con nadie o por ignorancia? No, porque es que si lo vemos de manera general, claro, es misticismo, es un conocimiento, podría llamarse así, pero en general, así muy en general, desde el punto de vista actual del estudio de esto, académico, eso más bien es como estudio religioso, entre comillas, pero con linda, más que nada en el estudio académico, en la parte de la así muy general, de lo que se podría llamar la teosofía cristiana, se lo aducen a Jacob Böhme, por ejemplo, que también es un visionario, pero un visionario luterano. De un tiempo a esta parte, el esoterismo ya hace 50 años, no me equivoco, un poco más, 70 años. 50 años, sí, más o menos son 50. 50 años, un poco más, el esoterismo ya es, digamos, ha tenido espacio en estudios académicos ya mucho más especializados. Ya a estas alturas, conocimiento rechazado no, pero sí un conocimiento que todavía no es ampliamente difundido o al que no se le toma cierta importancia en ciertos ámbitos de la cultura o de la historia, ¿no? En Europa existen investigadores muy recomendados
para este estudio, y por supuesto que también en nuestra América también tenemos ese tipo de investigadores, ¿no? Bueno, pasando a la parte como académica, lo que hablamos hace 50 años, Antoine Fabre logra obtener una cátedra en la Sorbona. Y desde ahí él es como el pionero. En Estados Unidos también hay un personaje que escribe unos libros pioneros, no recuerdo en este momento cuáles eran, pero claro, tenía algo con relación así como con la idea de conocimiento rechazado. Se me fue. Pero más cercano a nuestro tiempo, claro, ahí ya deben llevar como desde los 90 organizaciones interuniversitarias en Europa que forman como una academia, que tienen como su sede en Holanda. Ahí tiene a Wouter Hanegraaff, al norteamericano Arthur Verluis, por mencionar dos más o menos, bueno, el mismo Antoine Fabre, Jocelyn Godwin, Nicolas Godrich-Clark, por ejemplo. Y cada uno se ha dedicado a distintos temas más actuales, pero también a buscar la parte del Renacimiento o también, claro, los griegos, parte de eso, tratando de hacer como una historia, y es un campo de estudio ligado como al estudio de lo religioso, pero con su especificidad. ¿Y por qué el Vaticano, la Iglesia Católica, tratan de satánico a la masonería? Bueno, es una pregunta compleja. Bueno, porque es un competidor, podríamos decir en un cierto sentido, ¿eh? Y bueno, en general la Iglesia Católica tendió a satanizar muchas cosas. Eso también es como, si no está con nosotros, está en contra de nosotros, por lo tanto, si no está con Dios, está con el diablo, podría tomarse así. Independiente que, claro, quizá hayan cosas de cierta masonería o ciertos momentos que son así. Pero ese conflicto se inicia por una cuestión muy clerical. O sea, en Francia tenían mucho poder en una época, mediados de 1800 puede ser, y toda una región, en este caso Lyon, empiezan a, esto no puede ser, se ponen anticlericales, y ahí la masonería toma un giro un poco anticlerical, y a la vez la Iglesia Católica toma un giro también antimasónico. Pero es que la masonería tiene, a mi punto de vista, choque con la Iglesia Católica, porque la masonería ya no se va si no se mete más en la política. Bueno, podríamos pensar que eso incluso viene antes, o sea, al alero de las ideas de la Ilustración, donde hay cierto vínculo con la masonería, o sea, no es que la masonería haya impulsado la Ilustración, pero sí la Ilustración, por decirlo así, fue asumida, claro, fue alimentada por la masonería. Hay como unos vasos comunicantes ahí, ¿eh? Y de ahí viene la separación de la Iglesia y el Estado. Los cementerios laicos. Los masones son protagonistas en la Revolución Francesa. O sea, ¿qué hecho más decidor de la incidencia de la masonería en el mundo moderno contemporáneo que ese? La Revolución Francesa marca un antes y un después en la historia de Occidente y en la historia de los pueblos influidos por Occidente, ¿no? O sea, la masonería está en la Asamblea Nacional, está en la Convención, está entre los intelectuales que apoya la idea de una especie de mundo. No sé si la masonería está relacionada con el concepto de nueva era o nuevo mundo, pero claramente apoya la irrupción de este mundo en la medida en que es un mundo que permita un cierto conocimiento, de cierto modo, ¿no? No sé si puede... Bueno, desde el punto de vista simbólico, algo que ya hablamos, si hay un perfeccionamiento humano, también hay una idea de un perfeccionamiento de la sociedad. De ahí a que estas utopías sean, ¿cómo se llama?, logrables, es un tema. El otro tema es que, claro, a la vez que una persona se perfecciona, gana poder en sí mismo y sería bastante poco, ¿cómo se llama?, adecuado no utilizar eso para beneficiar al resto. Por lo tanto, un masón se podría meter en la política, sería como el devenir lógico, ¿no? Claro, la diferencia es que la masonería se ha notado más este último siglo, por ejemplo. Bueno, en Chile hemos tenido muchos presidentes masones, también es eso, o sea, y esta parte del proceso general de secularización. O sea, lo religioso así ha dejado de lado, las cosas más racionales y seculares a la vez
son las que toman relevancia. Es un mundo servido por los ideales comunicantes de la Ilustración, y la masonería ha participado por lo menos estos últimos siglos en eso. Otro cuento es que, claro, que se haya vuelto cada vez más laica, porque originalmente, o por lo menos la Gran Logia de Londres, la gente tiene que ser creyente. Sí, o sea, en cierto modo la masonería comparte una visión de mundo con la Ilustración. No necesariamente todos los puntos de la Ilustración, porque la Ilustración, los pensadores, científicos, filósofos, todos ellos, los más radicales al menos, buscaban un mundo sin ningún atisbo religioso, en absoluto. O sea, todo esto, lo trascendental, lo espiritual, superstición. Entonces, pero buscaban conocimiento racional, buscaban un conocimiento, como decía Francisco, de cierto perfeccionamiento humano, que era lo que le interesaba a la masonería, ¿no? Por lo general, en muchos de estos movimientos o procesos, no siempre los actores concuerdan entre sí, ¿no? Llega un momento en que actúan juntos por cierto ánimo en común, pero llega un momento en que se separan o se fragmentan, o por lo general siempre las discordancias suelen ocurrir con el tiempo, ¿no? Pero claro, la masonería se siente protagonista de este mundo en secularización, ¿no? Que es un mundo que deja atrás lo eclesiástico, o pretende más bien, porque de ahí a que lo haya logrado distinto, ¿no? Pretende dejar atrás el mundo eclesiástico, pretende dejar atrás el mundo más religioso, o particularmente cristiano católico, ¿no? Que sería como la gran pugna que ha tenido esta gran pugna en Occidente entre Iglesia Católica y masonería, ¿no? Hay que recordar, por lo que decía Francisco, esta separación entre lo racional, mecánico, científico, práctico, y lo religioso, trascendental, simbólico, es una separación que efectúa la Ilustración, el racionalismo del siglo XVII, XVIII. Y si queremos mencionar otros antecedentes teóricos de eso, podríamos encontrarlo incluso a fines de la Edad Media, ¿no? Pero el gran quiebre de ese saber, que antes era integral, antes era íntegro, se produce siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, claro, para nosotros, con una formación que sigue siendo en muchos aspectos muy racionalista, razón ilustrada, razón mecánica, razón newtoniana, pero muy edulcorada, por así decirlo, claro, sería casi imposible pensar que lo racional y lo religioso tienen un punto de matrimonio, pero lo tuvieron. De hecho, el mismo fenómeno del ocultismo, como lo esbozó Francisco, el ocultismo es todo tipo de práctica de saberes ocultos que busca una validación a través de la ciencia del siglo XIX, de ciencia muy moderna, ciencia moderna por excelencia. Entonces, cabría preguntarse si esta separación o esta contradicción entre lo racional y lo religioso sea meramente artificial, sea meramente arbitraria, ¿no? Bueno, ahí hay varios temas. Esta cosa más cercano, por ejemplo, en la New Age, hay este intento de validación de lo que podríamos llamar prácticas mágicas de una manera científica. Es una terapia cuántica, por ejemplo. Eso es una validación a través de una cosa científica. Si uno escarba un poco más, encuentra que, claro, es un discurso solamente. Es una práctica mágica o energética y eso. Por otro lado, claro, lo que se habla en la masonería, lo que se habla, quizás las cosas que hacen son otras cosas, pero claro, hay aspectos simbólicos, en ese caso el famoso triángulo con el ojo, pero el famoso triángulo con el ojo estaba en la Catedral de Santiago y es un símbolo católico también. Comparte también esta cosa con el ojo egipcio, y claro, y en la masonería existe como desde el siglo XIX la idea de las religiones comparadas. Antes de que las religiones comparadas como estudio las conociéramos, eso es un hecho. O sea, uno busca diccionarios de la época y encuentra, el ojo significa tal cosa, y también está en el coso católico, pero también tiene los egipcios, y así sucesivamente. ¿Cuál es el valor de Miguel Serrano en la cultura chilena? Es un tema grande, en realidad, Miguel Serrano. Daría para todo un conversatorio. Da para todo un conversatorio. Bueno,
De lo que se sabe de Miguel Serrano, él, claro, perteneció a una organización esotérica o ocultista, y posteriormente, cuando él viaja a la India, en ese libro La serpiente del paraíso, entonces él dice que le costó mucho tiempo deshacerse de preconcepciones que se relacionaban con esta sociedad en la que estuvo, y al llegar a la India él busca como el origen de estas ideas, porque ellos practican algún tipo de yoga y cosas relacionadas a la India, y encuentra a los Natha Yogis. Entonces dice, este es el origen simbólico de la orden. Los Natha Yogis son yogis pertenecientes al movimiento Siddha, yogis así como chamánicos, así desnudos, con ceniza, y que la historia dice que claro, que tenían ciertos como poderes, eso con ese lado de Miguel Serrano. Y Miguel Serrano, muy interesado en esto, es discípulo de un swami, y ahí hay una curiosidad que el otro personaje en Occidente que, si bien no es discípulo, pero que utilizaba ese libro como base, es Osho. Curiosamente, era un tantra, no recuerdo cuál, pero es un tema ahí con Serrano. Serrano era un estudioso real del yoga, o sea, de la gente así como en Occidente, para su época estaba muy arriba, o sea, en ese aspecto. Conocía mucho y conocía mucho especialmente. ¿Y qué propone respecto a la Antártida? Claro, bueno, ahí la Antártida, ahí hace un juego con la Divina Comedia, donde supuestamente ahí habría caído Lucifer. Como en la Divina Comedia Lucifer está en el hielo, entonces él dice, claro, aquí está, eso. Y ahí hay unos juegos con esta idea que quizás Hitler se hubiera fugado a la Antártida, y de alguna manera Hitler es el diablo, y todos unos juegos simbólicos que podrían interpretarse así. ¿Quién sabe si eso es real o no? Pero eso es lo que se dice. Si se sabe el secreto, entonces esta sociedad secreta falló, en cierto modo. Falló en creerse el secreto. Claro. Oye, ha sido muy interesante la exposición de Roberto y Francisco. Muchas gracias.